ser juzgada por el mundo que estar con el mundo y ser juzgada por Dios. No voy a tener miedo de decir el nombre de Jesús. Misión Cristiana, la palabra que cambia, internacional, presenta Estudio Bíblico con nuestro pastor general Wilber Rodríguez. Las peticiones que muchos escriben en papelitos, sabiendo de que tú tienes el poder, la facultad de obrar milagros grandiosos en medio de tu pueblo, Señor. Obra sanando, obra proveyendo, obra en aquellos que necesitan fuerzas. Y pedimos que efectúes el grande milagro de la conversión de los que todavía no te conocen a ti. Añade a tu iglesia los que han de ser salvos para la gloria y honra de tu santo nombre. Lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Abra su Biblia, por favor, hermanito. Capítulo 8 del libro de Génesis. Génesis 8. Vamos a leer el versículo del 5 al 12. Génesis 8, dice la escritura de la manera siguiente: y las aguas fueron decreciendo, versículo 5, hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Por favor, tome su asiento si es tan amable, hermanito. La semana anterior estuvimos estudiando el tema de la restauración de la tierra. Recuerdo, hermano, el tema porque es muy necesario enlazarlo con la temática que hoy vamos a desarrollar. Porque una cosa es la restauración de la tierra y otra cosa es la señal de la restauración. Ese es el tema que hoy vamos a desarrollar a la luz de estos versículos que hemos compartido. La señal de la restauración. Ya hemos observado cómo el Señor mismo hizo posible que se cerraran las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la misma Escritura dice que la lluvia fue detenida. Eso era un indicativo
de que si el Señor intervino, porque la misma Escritura lo dice también, que el Señor hizo pasar un viento sobre la tierra, y fue ese mismo mecanismo que Dios utilizó, hizo posible la disminución de las aguas. Entonces, cuando las aguas iban decreciendo, ahí se observaba entonces que ya Dios había echado mano en su misericordia, porque eso es lo que muestra las expresiones que acabo de mencionar, que fueron las últimas, las cuales examinábamos la semana anterior. Entonces se observa la misericordia de Dios en que hace que las aguas vayan decreciendo. Se cierran las fuentes de donde emanan esas aguas, se cierran los abismos que hay debajo de la tierra, debajo de los océanos, y es así como el agua va bajando. Decíamos que ese decrecer de las aguas no se dio de manera inmediata, sino que iba, hermano, decreciendo de manera paulatina, en un proceso. Entonces no se dio de manera inmediata. Dios bien hubiese podido hacerlo, pero lo hizo así paulatinamente. Ahora, cuando esto se estaba dando, mientras Noé estaba con su familia dentro del arca, sus 3 hijos, sus 3 nueras, su esposa y él, y los demás animales que había metido en el arca, ahí estaba Noé esperando pacientemente dentro del arca. Hay una expresión que aparece en la Biblia, y eso nos enseña a nosotros que de igual manera nosotros tenemos que estar vestidos de ciertas virtudes o de ciertas cualidades que son muy importantes, que ponerlas en ejercicio en el momento cuando a nosotros nos corresponda el esperar que quizás venga la respuesta del Señor. El mismo Noé, hermanos, tuvo esa paciencia. Mientras las aguas iban decreciendo, Noé estaba dentro del arca. Pero el detalle a considerar es que el arca, les enseñaba la semana anterior, que fue el último texto, ya había encallado en el monte Ararat. Ahí estaba, ahí había encallado. Dios la había colocado en lugar seguro, en ese lugar. Pero mientras Dios no diese la indicación a Noé de que él saliese, Noé ahí estaba aguardando pacientemente. Bien dice la Biblia, recordando ese texto que le decía hace unos segundos que no lo mencioné, que los que esperan en el Señor, dice la Biblia, no serán avergonzados, no serán turbados. Noé ahí estaba esperando dentro del arca, esperando que así como Dios le había hablado al principio, porque fue Dios quien le dio la señal para que Noé entrara dentro del arca. Entonces Noé entendió ese principio, que si Dios le había dicho entonces que entrara, fue Dios quien cerró la puerta del arca, fue Dios quien precisamente lo tuvo seguro ahí adentro. Mientras transcurría la lluvia por 40 días y el arca se mantenía a flote por 150 días. Lo increíble es que si Noé mismo entendía ese principio de esperar la señal de Dios, todavía no había sido efectuada entonces esa señal. Dios no le había hablado para que él saliese. Él seguía guardando dentro del arca con toda paciencia, esperaba. Pero ese esperar de Noé se denota, hermano, que en ese esperar él iba a accionar, a actuar de manera ingeniosa. Lo digo de manera ingeniosa porque Noé, antes de accionar de manera ingeniosa, repito, él esperaba una señal. Él sabía que Dios es capaz de restaurar todas las cosas, pero él tenía ese conocimiento que Dios es capaz de restaurar todas las cosas, pero él esperaba una señal. Ahí es donde él entonces añade el ingenio, y es cuando se va a dar lo que vamos a explicar en los versículos que hoy vamos a desarrollar a la luz de esta temática, ya entrando en su desarrollo.
En primer lugar, observemos cómo la misericordia de Dios se sigue dando. En el versículo número 5 dice: y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, dice, se descubrieron las cimas de los montes. Las frases que aquí se utilizan en el versículo número 5, que de las aguas iban decreciendo, ese texto, cuando se nos menciona acá, el primer día del 10 mes, como menciona más abajo, probablemente hayan transcurrido, según algunos hermanos historiadores, hayan transcurrido un aproximado de 73 días después de reposar el arca en el monte Ararat. Allí se vieron, hermanos, en ese mismo instante de transcurrir de esos, hermanos, 73 días, cómo los picos, las puntas de los montes comenzaban a observarse, según el texto que estamos analizando, que es el versículo número 5. Se descubrieron las cimas de los montes. Ahora, esto, hermano, habría de apreciarse en el caso de Noé, porque todavía él no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo afuera. Una cosa es estar dentro del arca y otra cosa es darse cuenta de lo que está sucediendo fuera del arca. Afuera son otras experiencias que se están dando, pero adentro es también la experiencia de la providencia de Dios. Allá afuera todavía las aguas estaban allí, pero iban decreciendo. Pero afuera se demostraba cómo el favor de Dios se iba efectuando de manera paulatina. Y eso se denota porque lo que mencionan las últimas expresiones, se descubrieron las cimas de los montes. Ahí está ya Dios accionando, haciendo ya observar que ya había una señal de esperanza. Así como había derramado su juicio sobre los moradores de la tierra para raer a estos, ahora Dios estaba dando, hermanos, una esperanza al verse los montes ya descubiertos hasta cierto porte. Ahora, para poder ver esto, entonces agrega el versículo número 6 y dice: y sucedió que al cabo de 40 días, repita la frase conmigo, al cabo de 40 días, esa expresión que estamos aquí observando, al cabo de 40 días, corresponde, aquí hay que interpretar de manera correcta, corresponde a los 40 días en que estuvo lloviendo y se levantaron las aguas. Es decir, para no hacer tanta numerología, 40, porque se vuelve a mencionar 40. Para eso es que estamos dando este dato específico acá. 40 días corresponden a los 40 días en que estuvo lloviendo y se levantaron las aguas. No hay que seguir añadiendo números. Ahora, en esos 40 días, según lo que dice el texto, número 6, al cabo de esos 40 días, dice, abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Aquí es muy interesante observar esto. Al principio, cuando Noé entró al arca, todos recordamos, antes que él entrara, también es muy importante recordarlo, Noé le hizo ventanas al arca, le hizo ventanas y le hizo una sola puerta al arca. Pues esas ventanas, yo explicaba, el objetivo de crearlas, de hacerlas, según lo que Dios le había dado a conocer en el plano, para que él lo hiciese de acuerdo al modelo de Dios, era para que el aire ventilara. Es lo que nosotros podríamos llamar como hacerle un tragaluz a un techo. Así era entonces el hacerle una ventana a esa arca que tenía 3 pisos. Cuando él ya está dentro, entonces es Dios quien cierra la puerta del arca. Pero aquí es un hecho diferente. Según el análisis del versículo número 6, dice que Noé abrió Noé la ventana, él abrió. Sin que Dios le dijera, él abrió.
Lo interesante de esto es que la abre porque él siente curiosidad de lo que está sucediendo afuera, quiere ver. Él quiere ver. Algunos dirían es que él quiere más ventilación. No, hermano. Él quiere observar qué está sucediendo afuera. Para eso abre la ventana, para observar si hay un luminar de esperanza o ya hay una señal de que el juicio de Dios ya se terminó. Entonces él abre el arca, perdón, la ventana del arca. Cuando la abre, dice la escritura, no abre la ventana del arca que había hecho, dice el verso 7, y envió un cuervo. Repita la frase conmigo, envió un cuervo. Dice que agarró uno de los cuervos que estaba dentro del arca. Hay que recordar aquí que al principio, por eso es muy importante ir con detalles. Al principio Noé tuvo que meter diferentes tipos de animales. Entre ellas estaban las aves de diferentes especies. Dentro de la clasificación de estas aves que entrarían al arca, algunas aves eran de postura limpias, que podían ser, hermano, de beneficio como ofrenda o sacrificio en el futuro, las aves limpias. Pero también introduce, según ya el análisis que hemos observado, introduce aves inmundas dentro del arca. Entonces, dentro de esas aves inmundas, cuando uno examina la Biblia, está el cuervo, esta ave que él tomó y que estaba dentro del arca. Toma el cuervo y cuando lo toma, entonces dice el texto 7, lo envía. Envió el cuervo. Repito, el cuervo es un animal inmundo. Usted cuando llega a su casa, abra su Biblia y ahí se va a dar cuenta usted, dentro de la clasificación en Levítico de los animales que podían comerse y no comerse, de los que no se podían comer, aparece el cuervo. Según Levítico, hermano, este animal era inmundo. Levítico 11:15, ahí aparece. No podía comerse, era inmundo. Entonces toma esta ave inmunda y la envía. Por eso es que dice el texto que cuando la envió, dice, salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. El cuervo, vea la función que tiene. Estuvo yendo, luego volvía, luego se volvía a ir y luego volvía. Ahora, aquí no hay que ser curioso, sino hay que respetar lo que es en sí el texto, dándole una interpretación correcta. Usted va a oír, hermano, diferentes explicaciones muy distintas a las que yo voy a dar. Otros en su análisis lo hacen de manera profética, pero yo lo voy a explicar de manera sencilla. ¿Qué pasó con este cuerpo? ¿Verdad? El cual Noé tomó, yendo, volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Según, hermanos, el examinar este texto, el cuervo estuvo yendo, volviendo, porque no era un animal limpio, sino era, como lo he dicho hace unos segundos atrás, era un animal inmundo, era una ave inmunda. Según el análisis, esta ave, claro, si habláramos de aves hoy, hermano, hay diferentes tipos de especímenes o especies. Así como hay diferentes tipos de perico, ¿verdad? O de perros, especies diferentes unas de la otra. Pero a pesar de esa clasificación de especímenes o de especies, el cuervo es cuervo y es siempre un animal inmundo. Pero aparte de llamarle inmundo, hay que recordar que es un ave carroñera, que se identifica con las demás aves carroñeras que hay en todo el mundo. Aquí en nuestro país tenemos como característica un ave carroñera, que es el zopilote. Usted va a observar que el zopilote nunca está en un lugar limpio, siempre está
donde hay putrefacción, donde hay entina, donde hay hediondez, donde hay animales muertos, donde hay basura, ahí están los opilotes. De igual manera entonces el cuervo, si es un ave carroñera, entonces allí se mantiene. Y el objetivo de que Noé haya enviado esta ave carroñera era para cerciorarse si las aguas iban decreciendo. ¿Cómo él iba a cerciorarse de manera ingeniosa? Si el cuervo venía, volvía, salía, volvía. Pero el comprobar era ese, él quería una señal de que las aguas ya iban decreciendo, una señal de que ya no había agua. Y la señal que el cuervo le da es esta. Si venía y se iba por ahí volando y luego volvía, es porque este animal no entendió que algo hacía afuera. Pero ¿qué es lo que hacía afuera? Sencillamente, como es carroñero, el ave se alimentaba con los cuerpos flotando en las aguas, porque habían cuerpos de animales y de seres humanos flotando sobre las aguas. Eran cantidades enormes, porque si el diluvio fue de manera general a nivel mundial, imagínese usted millones y millones de cuerpos flotando sobre las aguas. Entonces, de hecho, el animal llegaba y comía y luego volvía. Eso daba la señal a Noé de que entonces las aguas todavía no se habían estancado. No se habían estancado. Pero él quería esa señal. Hasta que se dio un momento, que quiero que usted abra su Biblia, por favor. Ahí mismo, no vaya a cerrarla. Vea lo que dice, hermanos, ahí mismo en el texto. ¿Qué le agrega más aparte del verso 7? ¿Qué le agrega ahí el texto? Y yendo, volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. ¿Qué significa eso? No, que el cuervo ya no regresó. Y yendo, volviendo, y yendo, yendo. Porque eso es lo que sucede aquí. El animal carroñero llevando la señal. Él se quedó en el mundo, hermano. El animal carroñero. ¿Por qué? Porque el hábitat de una ave carroñera es alimentarse de la basura, de la podridumbre. Ya esa es una señal, ¿verdad? Noé mantenía esa esperanza. Entonces, ha de haber dicho, ya las aguas se van estancando. Pero de manera ingeniosa no se conformó. No se conformó. Sino que dice, el siguiente texto, que es el texto 8, dice que envió también de sí una paloma. Repita la frase conmigo, paloma. Envió una paloma para ver si las aguas, ¿qué pasa? Se habían retirado. Repita la frase conmigo fuerte, para ver si las aguas se habían retirado. Aquí quiero otra señal. Acuérdense que la paloma es un ave limpia. Y aquí es muy interesante, mi hermano, porque fíjese que aquí nos vamos a detener mucho examinando lo que es esta ave. Porque es muy interesante todo lo que se refiere a ella. Para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Cuando envía la paloma, dice que la paloma regresó, según el análisis del verso número 9. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió al arca
a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Ese fue el primer viaje de la paloma. Regresó y vio que venía, ¿verdad? Paloma mensajera, hermano. Y la toma y la entra. Pero ¿qué señal pudo darle esta paloma? Y es muy interesante, pero le digo, vamos a detenernos a examinar esta ave, que tiene características muy distintas a las de un cuervo. Aquel es carroñero, pero este es un ave limpia. Y en el caso de la paloma jamás se posa en lugares donde hay humedad. A ella no le agrada eso. Si usted le tira un montón de maicillo a una paloma, tiene que ser en un lugar seco. Si ella va a descender de donde está en algún arbolito, es para beber agua. A la paloma le gusta estar en lo limpio, no en lo húmedo. No en lo húmedo. En segundo lugar, la paloma no es carroñera, es un ave limpia. Esa es la característica que tiene. Entonces, ¿cómo no halló a dónde asentar la planta de su pie? Dice la Biblia. Entonces regresó. Y este es muy interesante el analizarlo. El cuervo le agradó quedarse en el mundo, porque es un ave carroñera. ¿Me entiende? Ese es su hábitat. Pero la paloma decidió regresar al arca. Una sola vez, adentro, la agarró Noé y la metió. ¿Por qué? Porque en el arca la paloma está segura. Está segura. Está segura dentro del arca. Aquí hay un dato que amerita el que lo apliquemos. Así es el cristiano que ha sido salvado en el arca, que es Jesucristo. No se queda donde hay carroña. No se queda en los estanques sucios donde hay animales. El cristiano está seguro en Cristo siempre. ¿Cuántos están seguros en el Señor? Su hábitat para él es más preferible estar en el Evangelio, en Cristo. Su hábitat ya no está en el mundo, el carroñero sí. Significa entonces que al haber estas dos clasificaciones de aves, ¿de cuál de las dos es usted? No, respóndanme, ¿de cuál de las dos aves son ustedes? Porque algunos todavía siguen siendo carroñeros, tramposos, roban, mienten. Son aves carroñeras. Pero también hay quienes están limpios por la sangre de Cristo, el Hijo de Dios. Levanten la mano los limpios. Algunos que la fuerza la levantan para que no miren que es carroñero. Porque hay quienes todavía andan picando allá afuera. Siempre, en lugar de poner en mal a una persona, yo sugeriría, identifíquelo quién es él. Porque para eso nos sirven estos estudios. Para identificar entonces quién es el cuervo aquí, ¿ve? Y quién es la paloma limpia. Entonces cuando alguien ve a alguien, ya lo voy a poner en mal porque anda dando mal testimonio. Ya sabemos que es carroñero. Es carroñera la señora. O el señor, vea, o el muchacho, el cipote. Entonces, qué lindo es estudiar la Biblia. Entonces regresa y la toma y está segura dentro del arca. Aquella ave tan. Es que las palomas son bien bonitas, hermano. Bien bonita. Pero aquí dice algo en el versículo número 9 también. Perdón, en el 10, ¿verdad? Vea usted, del 9 al 10, Noé tenía que esperar que transcurrieran
un intervalo de 7 días. El intervalo no lo hace cuando el cuerpo se va, no, sino que se desprende desde la primera paloma que le envía y regresa. Entonces hay un intervalo de 7 días, según el análisis del versículo número 10. Dice, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. La volvió a enviar. Y dice el verso 11, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Esta segunda paloma sí trae resultados, mi hermano. Porque cuando la envía, dice que se tardó un poquito. Esta no fue como la otra. Que la otra como no puede posar en lo húmedo. Ese no es su hábitat. Ella está en lugares secos. Entonces, Noé ha de haber, hermano, estado pensativo, ¿verdad? Pensativo, porque si la primera regresó luego, por no encontrar en dónde poner la planta de su pie, esta tardó un poquito más. Tardó más. Pero a la vez que tarda en eso de estar pensativo, ha de haber tenido una esperanza. La esperanza no es para los tontos, hermano, ni los bobos. La esperanza es para todo aquel que sabe esperar en el Señor. Lo de sencillez es símbolo de Israel. En Oseas capítulo 7 verso 11 habla de Efraín. Está hablando de Israel, que es símbolo de Israel, la paloma. Pero también cuando uno lee Mateo 3:16, dice que cuando Cristo fue sacado del agua por Juan el Bautizador, dice que se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y descendió una paloma del cielo que se posó sobre su hombro, que simboliza el Espíritu Santo. Esa es la paloma en sus aspectos de simbología. Aquí en Génesis es portadora, repito, de paz. Porque cuando lleva la ramita, ahí Noé rápido entiende que ahí viene la señal que él ha estado esperando, que no ha sido en vano en mantener la esperanza, porque ella trae la respuesta. Aleluya. Trae la respuesta en el pico. Pero ahí no queda, porque aparte de que trae la señal, la respuesta, Noé entiende que esa pequeña hojita o ramita que ella trae en el pico, hermano, es la esperanza a la humanidad, que la vida está brotando donde solamente antes había muerte, porque es el diluvio, es el juicio de Dios. Pero ahora el contraste de eso que era muerte, ahora hay vida con esa ramita. Oh, yo que usted estuviera glorificando al Señor ahí en el asiento. Y dice que esta hojita, según el dato aquí que estamos analizando, si usted lo observa nuevamente, dice que era verde. Así dice. ¿O no dice allí? ¿Ah? Léalo. Volvió a la hora de la tarde y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Hoja de olivo en el pico, no dice verde. Porque dijo amén. Pero si era una hoja de olivo, ¿qué color es? Lógico, ¿verdad? Era verde. Entonces esto, lo verde, la hoja verde, es un símbolo de la tierra. Es un símbolo de la tierra. Y la flora. Y lo que da a entender esto, esa hojita,
es que ya en ese mismo instante Noé entendió que ya se estaba preparando la flora, porque una cosa es hablar de la fauna. Usted va a oír la frase aquí, flora y fauna. La flora ya se estaba preparando para recibir invitados especiales. Óigame, le voy a volver a repetir esto. Toda planta, todo lo que tenía aliento de vida fue arrastrado. Así como lo que sucedió ahorita hace poco, unos días, hubo unos 4 réplicas de terremoto en Italia. Y había un hotel de 4 estrellas abajo. Sacan la postura en el noticiero, como era el hotel, muy bonito. Y luego que le cayó una avalancha de nieve, dice, no hay nada. Usted puede mostrar los campos fértiles, árboles, montañas, antes de que Dios derramara el juicio. Pero después no queda nada. Pero ahora la esperanza, eso verde, símbolo de vida. Correcto, mujer. Símbolo de vida. Es decir, que las plantas estaban creciendo. Ya había olivo, flora, preparando para dar la bienvenida a los invitados de honor. ¿Quiénes eran esos invitados de honor? Si esos invitados son especiales para Dios, porque Dios lo especial siempre lo reserva. Hay un remanente especial. Siempre Dios lo reserva. Y ese remanente pequeño, a quienes la flora había de dar la bienvenida, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Ya la flora se estaba preparando para dar esa bienvenida. Y ese es lo lindo de esto, hermano. Y otro dato importante, aparte de hablar de la paloma, ¿verdad? La frase olivo es una planta que crece lentamente. Y esta planta, hermano, algunos al estudiarla, porque es muy importante los que se entienden respecto a las plantas. Si no estoy mal, es la palabra horticultura. O sea, los que estudian eso, las plantas, hermanos, escriben acerca de esta planta, del olivo. Dice que es una planta que dura por siglos. Por eso es que hay algunos datos importantes que recabar. ¿A dónde Cristo se dirigió cuando culmina los 40 días de estadía con sus discípulos cuando Él resucitó? Dice que se lo lleva al monte de los olivos. Al monte de los olivos. Mire qué dato más interesante este. En ese monte de los olivos ya han transcurrido 2000 años. Y dicen algunos entendidos en el área, en la materia, que se cree que algunos de esos olivos que están en la falda del monte de los olivos son de la época del Nuevo Testamento. Es una planta que tiene, hermano, vive por siglos, pasan los siglos. Bueno, y esto no es de extrañarse, porque yo conté hace poquito, tuvimos un retiro y el guía que nos andaba a nosotros cuando andábamos en la caminata nos mostró ese árbol y dijo que tenía 600 años. Aquí hay un árbol, 600 años, que no será ya la planta de los olivos. Es muy interesante. De esta planta de los olivos, fíjese, hermano, qué tremendo. Porque si uno estudia la cultura israelita, uno va a encontrar que desde el Antiguo Testamento hasta hoy en el Nuevo Testamento, al estudiar el Nuevo Testamento y estudiar también en el presente la cultura hebrea, uno hace su propio análisis, y es este. Ellos han sido siempre agricultores. Muchos de ellos han sido pastores. Y todavía mantienen ese oficio. David fue pastor de ovejas. Moisés, su segunda etapa de vida a los 80, era un pastor de ovejas. Por 40 años fue pastor de ovejas, hasta que tuvo el encuentro con el Señor en el monte Oreb, de la zarza que no se consumía.
Allí cambió ya de ser un pastor de ovejas. Entonces usted puede verlo, Jacob fue pastor de ovejas. Pero el detalle es que muchos de ellos también fueron agricultores. El análisis que quiero sacar de esto, que he sacado como conclusión, es que aparte de ser pastores, agricultores, son inteligentes. ¿Por qué? Porque de esta cantidad de plantas que hay, porque hay una siembra grandísima en Israel, de las plantas del olivo, hermano, hay personas que se han vuelto ricas, han hecho empresa de las plantas de olivo. Pero ¿qué se sustrae de las plantas de olivo? El aceite. El aceite. Usted va a ver en los súperes, hermano, aceite de oliva. Compre una botella de la grande de aceite de oliva y compre una Orisol y compare los precios. Es más caro el olivo, correcto. Ahora, ¿pero por qué es caro? Ahora usted cocine un huevo con aceite de olivo y cocine un huevo con aquel montón de manteca que le echan ustedes a las pupusas en su casa, con la cual cocina los huevos y los tomates con temotada, rico, un montón de grasa que va para el corazón. No tiene que tener cuidado, pero cocine con aceite de olivo, según médicamente es saludable. Es saludable. Estoy hablando del primer uso, comestible. Al preparar las comidas con aceite de oliva, es saludable. Pero aparte de eso también, el aceite de oliva tiene muchos usos, hermanos. Muchos usos. Usted va a oír aquel cántico que dice: con vino y aceite me ungió. Ya lo he oído, ¿verdad? ¿Cómo dice la otra frase? Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró, y con vino y aceite me ungió. Ahora le explico este detalle. Cuando un herido, así como el samaritano, la parábola del buen samaritano, aquel hombre que estaba todo golpeado, pasó el sacerdote, pasó el levita y no le hicieron caso. Pero ¿quién pasó? Lo recogió al golpeado. Ha de haber estado todo herido. Un herido, cuando a una persona se le habían heridas externas, entonces lo que hacía la persona que cargaba vino y aceite, es que el vino sirve para desinfectar el vino. No solamente para echárselo para adentro. Porque son sinvergüenza, hermano. Mantienen todavía cristianos y las garrafas de vino. Chichipate usted. El vino tiene sus aspectos medicinales. Pablo se lo recomendaba a su hijo Timoteo porque él sufría de dolores estomacales. Ahí es donde muchos se agarran que Timoteo y Pablo eran bolos, mano. Está equivocado. El vino, cuando se adecua, hermanos, del por qué se tiene que utilizar, que es algún problema que haya, pues, los médicos son los que lo recomiendan. ¿Me entiende? Pero cuando es un bolo que se recomienda el solito, entonces es una cosa diferente. El vino es para desinfectar. El aceite es para cicatrizar las heridas. Ahora le estoy hablando del uso del olivo, de esa hojita que llevaba esa paloma. Esperanza, portadora de esperanza. Cuando Noé la vio, cambió su semblante. Si nosotros hubiésemos estado en el lugar de Noé, que aunque en algunas ocasiones estamos acá, ante las situaciones, ante los embates que vienen, y no hayamos salida a los problemas, pero si hubiésemos ahí, hermanos, tenido esa señal de que ya las aguas habían decrecido por completo, usted y yo hubiésemos dicho: ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Porque hubiésemos visto una señal de esperanza. Usted ni abre la boca. Hermano, ¿ya solucionó el problema económico? Sí. Hermano, ¿y qué piensa hacer hoy que el Señor le solucionó su problema económico? Seguir adelante. Y no ha entendido de que Dios trató con usted porque a usted no le gusta diezmar, por eso es que le robaron. Sí,
y siguen con las mismas. Pero cuando una persona, porque hay gente que bien superficial es, cuando Dios la ha sacado delante y la ha sacado de un buen lío, mano, quiere ver una señal. Y la señal es que Dios te da una respuesta. Y la señal de no hay que ir a la hojita esa, hermano. La hojita de olivo. Que ya las aguas se habían decrecido. Por eso es que usted va, cuando llega a su casa, abra su Biblia en el libro de Jueces, ¿verdad? Va a encontrar ahí en Jueces 9:8 un dato importante, que a este árbol, todos los demás árboles lo colocan como el rey de los arbolitos, de las plantas. A él lo colocan para que reine, a la planta de olivo. En su casa lo lee, le dije Jueces 9:8. Ahora lo colocan como el rey. Qué interesante entonces es observar esto. Vio su esperanza allí. Y dice que después que llegó esta paloma, ¿verdad? Entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Alivio. Y dice el versículo número 2, el último. Y esperó aún otros, ¿cuántos días más esperó? Otros 7 días. Y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Una, dos, tres. Envió la tercera paloma y esta ya no volvió, ni con la hojita de olivo. Pero ya la segunda había llevado, la portadora de la paz. Hay una canción religiosa, no pensar que estoy hablando de eso yo, hermano. Ya la he oído, va. ¿Y cuál va a cantar, hermano? Es María la habla. Mire qué desgracia de gente. Estoy hablando de la paloma de verdadera aquí, literalmente. Esta ya no volvió. Otra señal, que entonces ya las aguas se habían secado completamente del todo. Hermanitos, cuando uno estudia esto, usted va a ir tantas explicaciones que dan, ¿verdad?, respecto a esto, pero es este el estudio. Sencillamente es este el estudio. Yo no tengo más por qué agregarle. ¿Cuántos no están como Noé? En una situación quizás adversa, difícil, dura. Pero más que hablar de su situación para aplicar y terminar el tema de hoy, todos ustedes y yo y todos los seres humanos que vemos en todo este planeta, estábamos en una situación crítica de muerte, como lo que se dio en el diluvio. La señal era esta, mire hermano, que significa muerte en la arena donde peleaban los gladiadores en el circo romano. ¿Qué quieres que hagamos con este que está vencido? La señal era esta. La señal de vida es esta. Así estábamos usted y yo. ¿Qué opinión tenía el diablo respecto a nosotros? No se levantan jamás porque son míos. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento que Él es el que nunca le abre a sus presos las puertas. Al contrario, le pone más cerrojos y más encierro para nosotros. Así era nuestra condición deplorable de muerte. Bueno, la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así estábamos usted y yo. Así estábamos usted y yo, muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en nuestros delitos y pecados, sin tener ninguna esperanza de salir de esa inundación, la cual nos estaba ahogando, la cual nos estaba llevando al infierno, porque íbamos derechito al infierno. No había esperanza en nosotros. Esta era, hermanos,
El ademán que se hacía hacia abajo, muerte, 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 muerte. Porque así lo dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte, 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 muerte. Pero hay uno que aparece en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que dijo estas expresiones: sed mansos y humildes como yo lo soy de corazón. Y él recomendó a sus discípulos: sed mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Mansos como la paloma, mansos como la paloma, mansos como la paloma. Hace 2000 años, cuando esto estaba encrudecido, cuando solamente se bajaba el pulgar para abajo, apareció nuestra señal gloriosa de esperanza para este mundo corrompido por el pecado. Yo le pregunto a usted: ¿fue una paloma? ¿Fue otra ave? ¿Fue otra ave? No, fue el mismísimo Hijo de Dios, quien asimiló una naturaleza igual que la nuestra. Por eso es que dice Juan: y el Verbo se hizo carne. El Señor asimiló una naturaleza igual que la nuestra. Él no traía en su boca una hojita de olivo. Él es el olivo que fue machacado. Fue machacado para sustraer el aceite. ¿Por qué? Porque nuestras heridas no podían ser cicatrizadas. Pero cuando Él es aplicado el aceite del olivo, nuestras heridas han sido cicatrizadas. Nuestra vida es nueva. Cristo es la esperanza, dice Pablo en su tesis. Cristo, la esperanza de gloria. Si usted se está muriendo y el diablo lo tiene todo hecho leña, lo tiene hecho trizas, pedazos, usted que me está viendo a través del internet, usted que está viendo a través de la radio, usted que está aquí personalmente, se le denota en su rostro que usted está hecho pedazos. Anda buscando, quizás divierte, religiones, sextas, señales para que alguien le diga: mire, esto es lo que cambia. O que alguien le dé un poquito de polvo: mire, con esto se le quita la chupa. Esperanzas que no las va a hallar, remedios que no los va a hallar en el mundo. Aquí hace 2000 años vino el remedio de Dios. Hay una alabanza que dice: el remedio de Dios es Cristo Jesús. Su cara le delata: ay, pastor, voy a resolver mis problemas, y cuando lo resuelva yo vengo al evangelio. No sea tonto. Busque Cristo, busque a 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 Cristo, para que vea que es el medio de esperanza. Jesús dijo: yo soy la puerta, como diciendo: el que por mí entre tiene la salida a sus problemas de ir al infierno. Yo soy la puerta, y que el que por mí entrar, dijo el Señor, será. Tal vez, posiblemente, a lo mejor, que ahí no hay, quizás. Es realidad. Es realidad. Todo el que entre por esa puerta ha pasado de muerte a vida. Él dijo: yo soy la luz, y el que me sigue no andará en tinieblas. Ya deje de andar de carroñero. Algunos, aunque levantaron la mano, se les denota en el pico que son carroñeros. Si las aves, los cuervos se alimentan de carroña, de carne, en los ojos se les denota a ustedes, carnales. Hasta la baba se les sale cuando ven una mujer. Las mujeres carroñeras también. Y los que me están viendo, carroñeros. Pero si usted está en esa condición, está mal. Para salir de ese sitio,
Dice Pablo cuando escribe en una de sus cartas, dice que por un hombre entró el pecado y luego la muerte a todos, pero por otro, que es el postrer Adán, que es Cristo, entró la vida. La paga del pecado es muerte, mas el regalo, más la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es la esperanza de la humanidad perdida. Si aquí decimos, aquí ya no hay salida en este país, todo se está derrumbando. Hace unos años sacaron una canción tonta, ahí que usted la cantaba. Ay, todo se derrumbó. ¿Acuerda, va? ¿Ah? Y muchos mundanos cuando andamos en el mundo la cantábamos, hasta llorábamos. Y hay cristianos todavía que aunque no la canten se les echa de ver. Todo se derrumbó, se te echa de ver en las orejas, en los ojos, que está hecho pedazo, ya no le sirves a Dios, carroñero. Todo se te derrumbó. Pero yo te traigo una buena noticia. Cristo, la esperanza de gloria, Él puede levantar lo que está hecho pedazos. Él puede hacer las cosas nuevas. Levante su mano y diga gloria a Dios, pues. Mire cómo está hecho pedazos. Quizás es próspero en lo económico, pero es un pelado espiritual. Da lástima. Por el negocio no vengo a la iglesia. Reconciliate, babosa. Por no decirte otra cosa. Todo lo que termina con osa, baboso. El negocio no me deja venir a la iglesia ni servirle, baboso. La Biblia dice que la felicidad del hombre no consiste en los bienes que éste posee, sino en tener a Cristo en el corazón. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de los cielos. Baboso. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Por qué creen ustedes que somos bendecidos en todas las áreas aquí? Aunque la gente babosa sale criticando. Ahí están poniendo murallas. La gente no ha entendido, pobretona. Así como donde desgraciados en lo material, en lo espiritual no tienen nada. Pero aquí en esta iglesia hay quienes somos ricos espiritualmente. Y entendemos que sirviéndole a Dios y buscando ese único medio, ese único camino, esa única esperanza, en Él lo tenemos todo. Ya deje de andar de carroñero, carroñera. Sirvámosle a Dios, busquémoslo. La Biblia dice, buscadle mientras se pueda ser hallado. Herido está, pero ahí está el aceite. Ahí está la hoja de olivo que fue machacada. Dice Isaías que herido fue y molido por nuestros pecados. Pero qué lindo que Él fue molido y ahora nosotros estamos en una condición diferente. Cuando Noé vio aquella hojita, hermano, aquella hojita, dijo, así en su forma personal, bendito el Señor. Y nosotros cuando conocimos a Cristo, ya no somos igual que antes. He aquí las cosas viejas pasaron, dice la Biblia, y todas son creadas nuevas. Vamos a orar. Nadie se vaya a mover, por favor, los carroñeros, nadie se mueva. Son los primeros que salen volando para afuera. Nadie se mueva, por favor, de su asiento, sin que antes usted no le entregue su vida a Cristo. Pónganse de pie los que le van a rendir su vida a Cristo por primera vez. Las personas que son amigos, vengan, salga de su asiento, señorita, venga. Dios le bendiga, mamita. Dios bendiga a la otra dama también. ¿Quién más se pone de pie? Atentos, diáconos. ¿Quién más se pone de pie para rendirle su vida a Cristo en esta noche? Rápido. Tengo 2 minutos nada más y el tiempo se me termina. ¿Tú quieres entregarle tu vida a Cristo? Ya la tienes en tu corazón. ¿O quieres? ¿Me pues? No, ok. ¿Quién más se pone de pie? En las tinieblas huyan ante ti. En las tinieblas
Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte y vive para